a todos. Si les parece, vamos a dar comienzo a la actividad. En primer lugar, les quiero agradecer que estén hoy con nosotros para compartir la presentación de los principales resultados de la encuesta sobre comunicación judicial como dimensión del acceso a la justicia. Y voy a oficiar como moderadora también, así que voy a hacer uso de la palabra en varios momentos. En primer lugar, quiero agradecer a cada uno de los que van a conformar este panel y principalmente a Lorena Clienti, consejera, presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y una de las consejeras coordinadoras de la Mesa de Acceso a Justicia, que tuvo la deferencia de venir. Para nosotros es un honor que puedas abrir esta actividad y presentar lo que vamos a compartir con el público hoy. Así que, Lorena, te doy la palabra. Un micrófono. Bueno, muchas gracias, Jessy. Bueno, para mí es un gran placer estar hoy nuevamente acá en el stand de Jusbaires, nuestra propia editorial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y a partir de eso poder comunicar el trabajo que se viene haciendo en todo el Poder Judicial y hoy específicamente contar todo lo que tiene que ver con esta encuesta que hemos realizado, que es de comunicación judicial, para poder establecer de qué manera la ciudadanía nos entiende y nos comprende cada vez que nosotros de alguna manera nos acercamos a ellos, sea a través de un contacto personal o a través de la emisión de una resolución o de un acto administrativo en el cual les ponemos qué solución se le está dando al planteo que se formuló. Entonces nos parece muy importante en este esquema, sobre todo nosotros trabajamos desde en conjunto y con Miguel, el doctor Glixberg, que también trabaja con nosotros en el aspecto de todo lo que tiene que ver con medir la calidad del trabajo que se viene haciendo en el Poder Judicial, porque esto tiene una base clave, que es: ¿por qué hacemos una encuesta? Hacemos una encuesta porque queremos saber cómo nos ve la ciudadanía, pero además también para poder tomar decisiones de política judicial. Si nosotros no sabemos cómo estamos, es como ir a ciegas dentro de una habitación sin conocer con qué mueble o con qué espacio nos podemos encontrar o chocar. Entonces, la verdad es que tener datos nos da la especificidad de poder nosotros resolver hacia dónde debemos guiar nuestras políticas públicas cuando armamos y pensamos el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Y a eso se suma la evaluación de la política de calidad. ¿Por qué? Porque si nosotros, además de tener datos, ¿sí?, que sacamos de esta encuesta o de indicadores que nos pueden servir para tomar información hacia dónde debemos guiar, no medimos después cómo lo estamos ejecutando, también estamos en problema, porque el solo dato en sí, si no lo sabemos evaluar, no nos permite tampoco reformular y sobre la marcha corregir. Es importantísimo cuando hablamos de políticas públicas hablar justamente de indicadores de medición, de datos y de resultados y de calidad, porque si no lo vemos en toda esa sintonía, nosotros no sabemos realmente a qué estamos apuntando con el trabajo diario que se hace. La verdad que es muy importante desde el Poder Judicial poder tener un contacto certero y claro y específico con la ciudadanía, porque si no, evidentemente la ciudadanía se acerca a nosotros y hay muchos puntos de acceso en los que puede no tener clara cuál es la información necesaria para poder hacer valer realmente su derecho. Entonces, para mí que hoy estemos acá contándoles que el Poder Judicial tuvo esta inquietud, tuvo la necesidad de pensar de qué manera se acercaba a la ciudadanía, teniendo en cuenta sus propias políticas públicas y lo que venía llevando a cabo, es prioritario. Y esto también a la ciudadanía debe darle una pauta de cómo venimos trabajando, la preocupación que en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires tenemos por estar cada vez más cerca, por poder comprender y cada vez formular mejores políticas que acerquen y solucionen los problemas de los ciudadanos y de todos aquellos que se acercan a nosotros, y que todas las ventanillas que nosotros tengamos de acceso para que la gente se pueda acercar sean
con la posibilidad más clara de información, con los datos y el lenguaje más claro que nosotros podamos brindarle. Y esa es una prioridad que venimos trabajando desde la dirección de la Secretaría, que lleva adelante Gisela, pero también que viene con todo el acompañamiento de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, porque consideramos que en los momentos en que estamos necesitamos que la gente entienda de manera clara cuál es su derecho y cómo puede ejercerlo, y de qué manera también este Poder Judicial le devuelve con un lenguaje claro y accesible lo que vino a solicitar. Así que bueno, le cedo la palabra de nuevo a Gise, que nos va a moderar, pero me interesaba contarles en qué contexto estamos hoy presentando esto y por qué fue una inquietud del Poder Judicial realizarlo. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. En primer lugar, para nosotros es muy importante el apoyo institucional que a través de la Comisión de Fortalecimiento siempre nos da con los proyectos que presentamos, así que muchísimas gracias. Y quiero rescatar algo que mencionaste y que es el motivo por el que estamos hoy acá, la importancia de contar con datos, de medirnos. Y antes de entrar a analizar y a compartir con ustedes los principales resultados, yo quiero poner un poco en contexto por qué hicimos esta encuesta. Como dijo Lorena, la comunicación con la ciudadanía es central para el acceso a justicia y nosotros sabemos, porque tenemos una encuesta previa del año 2015, que la mayor cantidad de personas de la ciudadanía no nos comprende o considera que el lenguaje utilizado por la justicia no es muy claro. Entonces, desde 2017, desde la Secretaría y con el apoyo de las distintas conformaciones que tuvo el Consejo, empezamos a planificar acciones destinadas a la ciudadanía, pero principalmente publicaciones. Desde la Secretaría hicimos varias publicaciones, arrancando por un glosario destinadas a la ciudadanía. Ahora, en el año 2020, la legislatura de la ciudad sanciona la ley 6.367, que dispone que los 3 poderes del Estado deben incorporar el lenguaje claro en sus documentos. Entonces, frente a esta ley, nosotros nos replanteamos qué otras acciones podíamos implementar, podríamos diseñar o planificar para que el lenguaje claro sea una realidad dentro del organismo. Ok, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ahí fue que ideamos el plan integral del lenguaje claro, no solo para dar cumplimiento a la ley, sino también como para sistematizar distintas acciones, distintas herramientas y poder en un futuro tener un impacto real y concreto en la ciudadanía, realmente lograr un cambio. Y es así que la encuesta es uno de los objetivos de este plan, porque nos propusimos como Poder Judicial por primera vez medirnos a nosotros. Esta encuesta es hacia el interior del organismo, que nos permite saber cuál es el estado real de situación con respecto al nivel de escritura y a un montón de otras variables que les va a explicar Eugenia, y a partir de ahí, con estos datos concretos, diseñar políticas públicas con un impacto y una medición a futuro en la ciudadanía. Entonces, ese es el contexto por el cual esta encuesta toma valor y hoy la estamos compartiendo acá con ustedes, así que le paso la palabra a Eugenia, que les va a contar la parte interesante para lo que vinieron, seguro. ¿Querés que yo? Empezamos bárbaro. ¿Querés que yo te la pase? No. Hola, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes, gracias por compartir este momento tan importante con nosotros. Vayamos a los datos, que es importante. Quería compartir con ustedes los objetivos de esta encuesta y algunos datos que nos resultan relevantes para empezar a pensar dónde estamos y hacia dónde queremos ir como institución en la relación, en la dimensión comunicacional. Estoy un poco nerviosa con esto de acostumbrada a hablar en público, así que sepan entender. Esta encuesta se publicó el año pasado por Editorial Fusbaires durante 2025 y tuvo como protagonistas a 466 personas integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Entendemos que es una muestra representativa porque está conformada, este universo de estudio estuvo conformado por magistrados, funcionarios, empleados, contratados del Poder Judicial, de todo el Poder Judicial, de todos sus organismos, del Tribunal Superior de Justicia,
del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público Tutelar, del Ministerio Público de la Defensa, del Consejo de la Magistratura y de la jurisdicción en su conjunto. Me siento la chica del clima acá. Como les decía, los encuestados fueron 466 personas. Y la encuesta estuvo estructurada en 3 dimensiones, una que estudió el perfil sociodemográfico de los encuestados y otras que indagaron acerca de las capacidades y experiencias en relación a la redacción jurídica de documentos jurídicos dentro del Poder Judicial y otras sobre las percepciones que tienen los integrantes del Poder Judicial, los operadores del Poder Judicial, sobre el uso de técnicas y pautas del lenguaje claro. Pasamos. Fue administrada en forma virtual, eso es importante saberlo también. ¿Querés que te asista? Ahí vamos, por... primero le quería contar el objetivo general de esta encuesta, fue detectar las debilidades a nivel comunicacional de las barreras que obstaculizan que el mensaje que quiere dar el Poder Judicial a la ciudadanía llegue y que el acceso crezca, el acceso a la justicia. Los objetivos específicos de la encuesta fue explorar la opinión de los encuestados sobre el estilo actual de redacción, identificar las principales dificultades al redactar, investigar sobre la capacitación en técnicas de redacción, indagar sobre la importancia de la escritura en la práctica laboral y consultar las acciones que realizan al momento de redactar sus documentos, los tipos de documentos que redactan y sus principales destinatarios. A partir de la sumatoria de estos objetivos específicos, queríamos alcanzar, como les comenté anteriormente, detectar cuáles eran las barreras que obstaculizaban la comunicación y el acceso a la justicia. Bueno, acá tenemos algunos datos que van a funcionar como disparadores para la reflexión. Claramente la encuesta, como les comentaba, tiene 36 preguntas, es mucho más profunda y los invitamos a leerla como para que saquen sus propias conclusiones, porque es muy interesante el cruce de variables, sobre todo por género, por edad, por organismo, por fuero, por estamentos. Así que bueno, esta es como una pequeña aproximación también para no aburrirlos y que sigan su vida después de acá, habitualmente. Tenemos que en el primer gráfico solo el 10% de los encuestados afirma que el estilo de escritura del Poder Judicial es comprensible para la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% de los encuestados coinciden en que no lo es, que no es comprensible, que el mensaje no llega porque no mantenemos el mismo código. Un 90,58%, o sea, más del 90% señala que la escritura es una tarea muy relevante en su práctica laboral. Un poquito más del 78% dice que no recibió capacitación alguna sobre redacción en documentos jurídicos. Más del 95% señala la importancia de capacitación en lenguaje claro. Más del 66% afirma conocer los lineamientos básicos del lenguaje claro. Y más de un 85% está interesado en profundizar sus conocimientos sobre el lenguaje claro. ¿Qué tenemos acá? Si pueden ver, encontramos un consenso sobre que el lenguaje no es comprensible, sobre que es una tarea primordial en su cotidianidad, en el ámbito laboral, que no recibió capacitación y que conoce los lineamientos del lenguaje claro y que hay cierta aceptación porque está muy interesado en seguir capacitándose. ¿Cómo se traduce esto? A una oportunidad institucional de gestionar el cambio para lograr que el mensaje que le queremos dar a la ciudadanía llegue y que, como decía antes, el acceso a la justicia se garantice. El desafío de ahora en más, como institución, creemos que es tenemos buena predisposición al cambio, tenemos aceptación de que esta política se tiene que llevar a cabo y tenemos un camino recorrido desde la Secretaría, como les contaba antes. Hay un montón de acciones que se vienen llevando a cabo y ahora el desafío es materializar esas acciones y bajarlas de alguna manera al ámbito laboral, a lo cotidiano de cada día y hacer que el lenguaje claro no sea una excepción, sino un estándar de calidad que garantice el pleno derecho a comprender y el pleno acceso a la justicia de todos los ciudadanos de la ciudad. ¿Estamos? ¡Bien! Gracias.
A esto le agrego un poquitito porque Euge nos cuenta un poco todo el trabajo que hacen día a día desde la Secretaría, que quizás con la exposición de la encuesta no se refleja, pero es un trabajo en serio muy pensado el que se viene haciendo en la capacitación del lenguaje claro, en tratar de que se han pensado también en procesadores que permitan a través de la inteligencia artificial transformar nuestras propias resoluciones a un lenguaje claro, y cuando uno lo ve en funcionamiento, que es una inquietud que tienen desde la Secretaría y vienen desarrollando desde hace un tiempo, es terrible la diferencia cuando uno habla en el lenguaje en que nos hablamos los abogados de manera difícil para entendernos entre nosotros, y el lenguaje que realmente deberíamos bajarle la comunicación a cualquier ciudadano. Entonces, está esta discusión, este 10% que cree que todavía no hay que cambiar es el que piensa que está muy bien que nos hablemos entre nosotros de manera difícil, pero la verdad es que la justicia es un servicio público y ese servicio público tiene que llegar al vecino, al ciudadano, de la manera más accesible. Por eso la importancia de que hoy nosotros pensemos hacia adentro, cómo mejoramos, de qué manera controlamos, que ahora nos va a contar un poco Miguel, y de qué manera nosotros podemos capacitar a nuestro propio personal, del primero al último, desde los magistrados incluidos, porque todos tenemos que empezar a pensar que la gente nos tiene que entender. No nos hablamos entre nosotros, le hablamos a alguien, resolvemos sobre la vida de alguien y sobre los derechos de alguien. Y por eso toda esta información que contó muy bien Euge es la que nos sirve a nosotros como Poder Judicial para tomar decisiones de política judicial para modificar y transformar. Bueno, ahora le dejo a Miguel que nos va a decir cómo nos mide. Muchas gracias, Lorena, y estuviste increíble, Eugenio, así que prueba más que superada. Y quiero retomar un poquito la última intervención de Eugenia, donde vos dijiste que ahora es como para insertar o tomar al lenguaje claro con un estándar de calidad, y fue el gancho ideal para introducirlo a Miguel Ginsberg, que es director general de calidad institucional y muchas otras cosas. Esperamos que lo iba a presentar así, porque su título es bastante amplio. Empezamos con Miguel, trabajamos hace un montón juntos, pero recientemente, a raíz de una modificación que hubo en las políticas del Consejo de la Magistratura, de las políticas de calidad, donde por inquietud de él introdujimos el lenguaje claro como uno de los principios en estas políticas. Es todo un desafío que tenemos a partir de ahora, donde estos datos que acaba de contar Eugenia y con la importancia que relató Lorena de por qué hay que colocar a la ciudadanía en el centro de todas nuestras políticas, porque como bien dijo, somos un servicio público, creo que es un momento propicio para seguir avanzando y que esto se convierta en una realidad concreta. Así que Miguel, todo tuyo, Tanda, el micrófono. Perfecto. Bueno, gracias por incorporarme a este panel de lujo, sobre todo porque somos muy amigos y trabajamos mucho juntos en pos de un mejor servicio de administración de justicia. Yo quería decir tres cuestiones bastante concretas. Primero, qué bueno que tengamos un hecho y algo concreto para mostrar en la Feria Internacional del Libro. Eugenia presentó la encuesta que llevamos a cabo con alguna síntesis de datos que nos permiten tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, lo primero que tengo que decir de la encuesta de acceso a la justicia es el valor institucional que tiene, la importancia de decidir tomarnos en serio si la gente, el pueblo, nos conoce. Nosotros vivimos en una democracia representativa desde el Poder Judicial como República, somos uno de los poderes del Estado, pero la democracia es del pueblo y por lo tanto tenemos que responder a las necesidades de las personas. Entonces, a partir de eso, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que cualquier política pública tiene atrás una decisión de política, una decisión institucional. En ese marco de ideas, esto que mencionaban sobre los estándares de calidad, nosotros lo asumimos como un compromiso para aprobar una política de calidad con 10 compromisos estratégicos
que atañen a todo el Poder Judicial, a las áreas administrativas y a las áreas jurisdiccionales. Dentro de esos 10 compromisos estratégicos que luego se bajan a objetivos concretos, como uno puede ser la realización de una encuesta de acceso a la justicia, es incentivar el uso del lenguaje claro en todos los documentos judiciales del área administrativa y del área jurisdiccional. ¿Y por qué tomamos esa decisión de política pública e institucional? Porque de alguna manera jugamos con el doble juego. Presentaba todo el compendio normativo Gisela al principio, de obligatoriedad de que lo que hacemos sea comprensible para la ciudadanía, pero por el otro lado la importancia de que voluntariamente nos sometamos a estándares internacionales. Nosotros elegimos las normas ISO 9001-2015 porque son las de más amplio espectro, y nos comprometimos a que en un plazo de 3 años podamos, en todos los juzgados de los distintos fueros de la ciudad, revalorizando la autonomía de la ciudad y mostrando que podemos asumir todas las competencias que todavía no han sido traspasadas, mostramos que podemos brindar el mejor servicio de administración y justicia. Y dicho esto, que tenemos un hecho palpable que nos permite tomar mejores decisiones, que tenemos compromisos que juegan entre lo voluntario y lo obligatorio, no puedo dejar de pensar en el contexto de estar en la Feria Internacional del Libro y retomar una idea que me parece muy alusiva en este contexto, de Jorge Luis Borges en Historia de la Infamia, que él dice que a muchos se jactan de las páginas que han escrito, y a él lo enorgullecen las páginas que ha leído. En ese contexto nosotros tenemos que lograr comunicarnos mejor, que sea comprensible para la ciudadanía, y de esa manera la construcción de una justicia que sea colectiva y, valga la redundancia, justa en una sociedad que sea vivible para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Yo quiero concluir ahí y después les doy la palabra si tienen algo para cerrar o si hay alguna pregunta también de los que están presentes. Quiero rescatar dos cuestiones que mencionaron ustedes. La primera es que esto no se consigue con obligatoriedad, sino que con el consenso y con el ejercicio que cada área haga con respecto a la incorporación de las pautas, las sugerencias del lenguaje claro en su actividad diaria. Y hoy estamos, que ya lo dije el otro día en el conversatorio, porque me parece como algo súper importante desde lo institucional, nosotros ya como Consejo de la Magistratura superamos la etapa de sensibilización, porque si bien la sensibilización siempre es importante y hay áreas que presentan un poco de resistencia, y estaremos ahí para tratar de siempre explicar, para que por voluntad propia decidan incorporar el lenguaje claro, pero hoy estamos ya incorporando el lenguaje en las políticas de calidad, y eso me parece un paso institucional enorme. Si nos remontamos a 2017, cuando comenzamos con algunas capacitaciones, a cómo estamos hoy y cómo esperamos estar en los próximos 3 años con todo el plan que estamos armando, creo que como Poder Judicial de la ciudad marcamos una diferencia sustancial que habla del lugar en el que colocamos a la ciudadanía, que las autoridades siempre nos acompañan a las áreas de gestión. Y me gusta resaltarlo porque es importante para los que venimos trabajando y también para transformar la justicia. Nosotros siempre hablamos de trabajar para una justicia cada día más accesible. Esto también es una justicia más accesible. Mejorar, transformar y siempre buscar la forma de en la que nos comunicamos sea comprensible para que la persona pueda ejercer sus derechos y sus obligaciones es vital. Así que celebro que estemos hoy acá y que estén todos escuchándonos, que me parece muy atentos. Ahí en la mesa tiene un ejemplar de la encuesta si se quieren llevar. Y agradecerle a todos, claramente. Nos olvidábamos antes de pasarle la palabra a Lore para que haga un cierre. Esta encuesta fue posible gracias a la
Me piden que pare. Como les decía, esta encuesta fue posible gracias a la colaboración de la Oficina de Estadísticas, dependiente de la Secretaría de Innovación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, especialmente gracias a Valeria Quiroga y a Alejandra Sánchez, que en su momento estaban a cargo de esta oficina, y a la colaboración de Mariana Bossetti y Sebastián Aduris, dos especialistas en lenguaje claro, que colaboraron con nosotros para la estructura y el diseño de esta encuesta. Lorena o Mido o alguno de ustedes quiere cerrar. No sé si alguien tiene alguna pregunta que les interese que charlemos un ratito antes de cerrar y alguna inquietud. Bueno, La gente es como tímida. hemos hablado en un lenguaje muy claro y nos han comprendido, entonces, bueno, primero que nada agradecerles el que hayan dedicado este tiempo a acompañarnos en esta presentación, importarles un poco el tema de cómo viene funcionando el Poder Judicial y de todo lo que se viene trabajando, no solo desde el Poder Judicial en sí, sino también desde esta editorial que nos permite a través de esta presentación y del trabajo efectivo volcado en la encuesta que ustedes se van a poder llevar después, mostrar efectivamente cuál es el trabajo que realiza el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, nos quedamos por acá un ratito en el stand charlando, a disposición para los que quizás no se animan a hacer preguntas a viva voz, pero que podemos conversar después, y que sepan que es una inquietud importante del Poder Judicial mejorar día a día, que tomamos como referencia a distintos poderes judiciales de todo el país y en virtud de eso tomamos las cosas buenas y tratamos de mejorarnos cada día y haber implementado además la sensibilización en lenguaje claro, como también ya superada la sensibilización en cuanto a la calidad y estar trabajando efectivamente sobre la calidad institucional de aquellas cosas que nosotros brindamos, es mostrar la excelencia a la que aspira el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Así que veo muchas caras conocidas de los que trabajan ahí, así que de mi parte es felicitarlos porque este Poder Judicial se hace entre todos. Muchas gracias.